Mecanismos de reabsorción de las hernias discales lumbares. Parte 1. Respuestas inflamatorias, neovascularización, privilegio inmunitario. Según Cunha et al., existe un papel modulador de la inflamación, que es el principal factor responsable de la regresión de las hernias discales lumbares. Los mecanismos moleculares y celulares involucrados incluyen la remodelación de la matriz y la neovascularización. Esta ilustración muestra las características de las hernias discales según Cunha et al. A. Representación esquemática de una hernia discal L4-L5 típica con rotura del ligamento común vertebral posterior. B. Fragmento de hernia discal lumbar. C. Tinción histológica del tejido recolectado en B, que muestra grupos de células que producen proteoglicanos en azul, incrustados en una matriz de colágeno en rojo. Las hernias discales lumbares se dividen actualmente en 4 subtipos en la IRM, como disco abultado, la forma más leve, protrusión, extrusión y secuestro, la forma más grave de hernia discal lumbar. El núcleo pulposo rico en proteoglicanos en el centro está rodeado por anillos concéntricos del anillo fibroso ricos en colágeno. Mecanismos propuestos de reabsorción de hernia discal lumbar según Cunha et al. Tanto el tejido discal herniado como los macrófagos producen factor de necrosis tumoral alfa, proteína quimioatrayente de monocitos 1, metaloproteinasa de la matriz, interleucinas 6 y 8, prostaglandina E2, ciclooxigenasa 2, óxido nítrico. Estos elementos contribuyen a la reacción inflamatoria y reabsorción del tejido discal herniado. El factor de crecimiento endotelial vascular induce el crecimiento interno de los vasos sanguíneos y la neovascularización, lo que favorece la movilización de las células inmunitarias hacia el sitio de la hernia. En este modelo de hernia discal de rata se observan macrófagos CD68+, localizados dentro de la hernia e incluyen un vaso sanguíneo, flecha. Según Minami et al. Y Shitsu et al., los factores supuestos de reabsorción discal incluyen la formación reciente de vasos en la inflamación, la angiogénesis, factores de crecimiento de los fibroblastos, la regulación de los macrófagos por los mediadores inflamatorios, la metaloproteinasa de la matriz y las citocinas específicas del disco son esenciales para la reabsorción espontánea de la hernia discal lumbar. Según Yu et al., los mecanismos biológicos de la reabsorción de la hernia discal lumbar incluyen la infiltración de macrófagos, las respuestas inflamatorias, la remodelación de la matriz y la neovascularización. En los mecanismos de la reabsorción de la hernia discal lumbar, 3 hipótesis mecanicistas son posibles. Según Orieff et al., la retracción de la protrusión discal. Según Kim et al., la deshidratación y contracción graduales del núcleo pulposo herniado, que hace que las protrusiones se retraigan hacia el anillo fibroso. Según Tsarouas et al., los fragmentos discales
ocupan el espacio epidural y desencadenan una respuesta autoinmune que incluye infiltración de células inflamatorias y neovascularización. El sistema autoinmune reconoce la hernia discal como un cuerpo extraño en el espacio vascular epidural, lo que desencadena una cascada de respuestas inflamatorias, neovascularización, activación de la proteasa de la matriz, niveles elevados de mediadores inflamatorios, fagocitosis de células inflamatorias y degradación enzimática. Según Molzer et al., el privilegio inmunitario es la condición en la que se suprimen o excluyen respuestas inmunitarias seleccionadas en ciertos órganos. El desequilibrio del privilegio inmunitario, causado por lesiones discales, es una respuesta inmunitaria dañina. Según Jais et al. Y Murray et al., algunas células inmunitarias pueden facilitar la regeneración del tejido discal lesionado y la restauración del privilegio inmunitario. Las funciones de tales células inmunitarias son eliminar los desechos celulares y secretar citocinas antiinflamatorias. Esta ilustración de Son et al. Es una representación esquemática del privilegio inmunitario del disco intervertebral. Imagen A. En un disco intervertebral normal, la barrera hematonucleopulposo está compuesta por el anillo fibroso, la placa terminal cartilaginosa y factores moleculares inmunosupresores. La barrera hematonucleopulposo aísla el núcleo pulposo central del sistema inmunológico del huésped y proporciona una base fundamental para la homeostasis del disco intervertebral. Imagen B. La ruptura de la barrera hematonucleopulposo conduce a la exposición del núcleo pulposo e induce una respuesta autoinmune. Este efecto provoca activación de inmunocitos e infiltraciones de factores inflamatorios que contribuyen al estrés inmunológico de la raíz nerviosa con hipervascularización y neurotización. Según Yu et al., el privilegio inmunológico discal respalda la respuesta inflamatoria durante la reabsorción espontánea de la hernia discal lumbar. Cuando el tejido del núcleo pulposo penetra en el espacio epidural, provoca una respuesta autoinmune que conduce a la infiltración de células inmunitarias. Estas células interactúan con las células discales para secretar varios factores que promueven la reabsorción discal. La ilustración de la izquierda es un resumen esquemático de las cascadas inmunitarias en el disco intervertebral humano según Son et al. La reacción inmunitaria del disco intervertebral es inducida por la microherida del disco que expone el núcleo pulposo al sistema inmunitario del huésped. Mientras que las reacciones inflamatorias aguas abajo pueden causar la destrucción inmunitaria, los aspectos beneficiosos de las cascadas inmunitarias podrían desempeñar un papel importante en la restauración del equilibrio inmunitario del disco. Esta tabla de Yu et al. Muestra los reguladores involucrados en el reclutamiento de macrófagos en caso de hernia discal, que incluyen proteína quimioatrayente de monocitos 1, interleucinas, macrófago de la proteína inflamatoria 1-alfa, linfopoietina estromal tímica, ligantes de quimiosina 5,
metaloproteinasa de la matriz, factor de necrosis tumoral alfa, ligante de quimiosina motivo 3 y metaloproteinasa recombinante de la matriz. Principal mecanismo de reabsorción de la hernia discal según Yuval. Un disco intervertebral herniado hace que los macrófagos se infiltren en el tejido del disco intervertebral. El tejido discal y los macrófagos interactúan con las células discales para liberar factor de necrosis tumoral alfa, metaloproteinasa de la matriz, interleucinas 1 beta, 6 y 8, proteína quimioatrayente de monocitos 1, metaloproteinasa de la matriz. Estas citocinas interactúan para promover la reabsorción del disco herniado. Continuará con la parte 2. Las referencias utilizadas en la parte 1 de este estudio fueron las siguientes.